Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta capacitación en temas de deporte seguro y salvaguarda para el squash sudamericano organizado por la Confederación Sudamericana de Squash, preparado por mi persona. Voy a presentar a quien me acompaña, nuestra invitada especial, que es Luisa, con cariño Luchita Sotomayor, y voy a dejar que ella, por favor, se presente. Vamos a iniciar entonces y para quienes no me conozcan, que creo que todos sí lo hacen, bueno, Alba Gamarra, presidenta de la Federación Sudamericana de Squash. Como decía Luchita, quisiera presentarte, por favor, a algunas de las autoridades que tenemos acá presentes. Agradecerle al presidente de Panam Squash, el señor Sergio Becerra, quien está acá y nos acompaña desde Colombia. Tenemos el vicepresidente de la zona sur, a Esteban Casarino, acá con nosotros. Y también agradezco la participación de Sonia Sánchez, quien es nuestra secretaria general de la Confederación, la familia, los amigos que están acá presentes. Y también quiero hacer un agradecimiento y una mención a César Polit, quien nos está acompañando y él es parte de Panathlon International, justamente con todo el tema de los valores y ellos trabajan con toda la autoridad también que proviene del Comité Olímpico Internacional. Gracias, César, por acompañarnos. Gracias, muy honrado también, Alba. César está con base en Ecuador, entonces yo creo que podríamos iniciar con quienes estamos en la lucha. Quizás mientras nos honras con tu presentación, por favor, adelante. Gracias, Alba. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a ser muy breve en la presentación. Lucha Sotomayor. Trabajo para Naciones Unidas, específicamente para la Oficina de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en violencia contra los niños y niñas. Estoy aquí, sin embargo, hoy en calidad personal, no institucional. Soy madre de escuachistas, por lo que también estoy muy familiarizada con el mundo. Intento jugar squash. Yo creo que siempre es la intención la que vale. Dentro del mundo de violencia contra la niñez, mi especialidad es participación de niños y niñas en prevención y respuesta de violencia y la violencia en línea, o sea, todo lo que ocurre en el mundo digital, que entendemos como violencia contra los niños y las niñas. Vamos a profundizar un poco en el concepto de violencia, qué entendemos por violencia y cómo podemos ayudar a prevenirla también, que es el motivo también de la conversación. El término salvaguarda puede ser un término a veces no muy común, pero básicamente nos referimos a cómo podemos prevenir la violencia contra los niños y niñas y asegurar su protección. Hoy vamos a estar conversando sobre cómo eso lo podemos dar desde el mundo del deporte, particularmente desde el mundo del squash. Si bien Alba dijo que vamos a tener una presentación, estamos esperando que hacia el final podamos tener una conversación. Tenemos considerado ese espacio, nos imaginamos que van a haber preguntas y respuestas. Llevo trabajando en el rubro de violencia contra la niñez más de 10 años para UNICEF y para el Secretariado de Naciones Unidas, apoyando a gobiernos en el mundo, industria y distintos tipos de organizaciones en llegar a nuestra meta global, que es terminar con toda forma de violencia contra la niñez de que el año 2030, que está cada día más difícil la situación. Es un gusto estar acá, un placer y muy entusiasmada de la conversación. Alba. Muchas gracias. Entonces, Luchita, vamos a iniciar con tu presentación, ¿te parece? Perfecto. Lo mío es una introducción al tema de violencia contra la niñez. Alba, tú vas a poner la diapositiva, Sí, ¿verdad? la pongo Yo, enseguida. yo voy a decir inmediatamente que no alcancé a diseñarlas, pero lo que quiero es mostrar el contenido. ¿Y por qué? Porque muchas veces, cuando hablamos de violencia contra los niños y niñas, las personas tienden a imaginarse una sola cosa, que es esa violencia física, la violencia física contra la infancia, contra un niño, contra una niña, el pegar, ¿no? Cuando en realidad es bastante más amplia. Y eso es lo primero que yo quería hablar, es que esta es como la definición formal, que es todo acto de
todo acto u omisión de violencia física, sexual, psicológica o emocional, negligencia o explotación real o potencial que resulte en el daño, perjuicio o sufrimiento de una persona menor de 18 años, en cualquier contexto o entorno. Es decir, es bastante más amplio. Nosotros partimos del principio de derechos de los niños y niñas. Probablemente ustedes han escuchado hablar de la Convención de Derechos del Niño, que es un tratado de derechos humanos que fue aprobado en el año 1989, el tratado que ha sido aprobado más rápido en la historia, donde el mundo se puso de acuerdo y dijo, sí, los niños y niñas tienen derechos. Y uno de esos derechos es el artículo 19, que es el derecho a vivir libre de violencia. Y esto es como entendemos la violencia. También está el derecho al juego, que es muy importante reconocerlo porque son dos derechos que se mezclan en esta conversación. La próxima slide, por favor, Alba. ¿Y qué significa esto? Esto en términos prácticos, yo aquí lo que quise es, saqué de algunos de nuestros documentos algunos ejemplos de cosas que entendemos como violencia contra los niños y las niñas. Todas estas que ustedes están viendo acá son formas de violencia. El trabajo infantil, la violencia física, los niños privados de libertad, en situación de calle, la negligencia y el maltrato, el acoso escolar, la tortura, la violencia psicológica, la mutilación genital femenina, la explotación y el abuso infantil, el desplazamiento forzoso desde un lugar a otro, la violencia doméstica, el tráfico de niños y niñas, la violencia en pandillas, la violencia sexual, el matrimonio infantil, el embarazo precoz, la violencia en línea, el castigo corporal. Todo esto es violencia contra los niños y niñas. Y la próxima, y esto puede ocurrir en distintos lugares. Cuando hace 20 años ya se hizo el primer estudio mundial sobre la violencia contra los niños y niñas. Y en ese estudio, por primera vez en la historia, se definió violencia, los tipos de violencia y dónde ocurre la violencia. Y estas son todas las formas que yo les conté, que les mostré en la diapositiva anterior, son las formas de violencia que ocurren en estos distintos lugares. Ahora, aquí empezamos con esta es la parte técnica y la definición. La próxima, por favor, Alba. Y aquí, sin embargo, tenemos muchos problemas que la violencia es oculta. La violencia contra los niños no se reporta. No sabemos realmente cuántos niños y niñas son víctimas de violencia, porque la violencia, los niños no reportan violencia. La mayoría de los niños no reporta. La violencia contra los niños se detecta. Y por eso tenemos profesionales especializados en distintos sectores que tienen la tarea de detectar violencia. Profesores, profesoras, trabajadores del mundo de la salud, trabajadores sociales, que tienen el entrenamiento suficiente como para entender cuando un niño puede estar siendo víctima de violencia. Y cualquier persona, en realidad, que se relaciona con un niño o una niña de manera permanente y profesional, debiese tener ciertos conocimientos para detectar, incluyendo el mundo que nos convoca, que es el mundo del deporte. Tenemos que estar empoderados en ayudar en la detección también. La violencia también, todas estas formas de violencia están interconectadas entre sí. Lamentablemente es muy normal que un tipo de violencia lleve a otro tipo de violencia. Si un niño o una niña está siendo víctima de violencia doméstica dentro del hogar, presencia violencia, probablemente su comportamiento va a ser violento, luego quizás en la escuela, lo que le va a generar quizás otro tipo de violencia. No es que nosotros ataquemos una forma de violencia aislada, sino que las miramos como un conjunto y lamentablemente como un continuo. Un tipo de violencia lleva a otro tipo de violencia. Está relacionado a factores externos. Nosotros conocemos, ¿cierto?, lo que llamamos factores de riesgo, que significa que hacen que una persona, un niño o una niña, sean más altas las probabilidades que sufra violencia. La pobreza, la migración, las guerras, el aislamiento, son factores, el pertenecer a una vulnerabilidad, a una comunidad específica, el LGTBQ, el ser niña, el ser discapacitado, el tener ascendencia indígena, todos estos son factores que influyen en que un niño o una niña pueda esté en mayor riesgo de la violencia. Algunas cifras solamente para entender la magnitud. Más de la mitad de los niños y niñas del mundo sufre algún tipo de violencia cada año. Esto equivale a 1.000 millones de niños y niñas entre 2 y 17 años. También dos de cada tres niños y niñas está sometido a algún tipo de disciplina violenta. Esta es una de las pocas formas como tenemos como medir la disminución de la violencia por las leyes en contra del castigo corporal. Sin embargo, todavía sigue siendo una práctica aceptada en muchos países, en muchos estados, etcétera.
más de 90 millones de niñas y niños vivos hoy han sufrido violencia sexual infantil, desproporcionalmente afectando más a niñas. Por favor, la siguiente, Alba. Esto es para entender la magnitud. Uno de cada tres estudiantes aproximadamente sufre de acoso escolar. ¿Por qué siempre decimos aproximadamente? Porque no sabemos, no se reporta. Y además el acoso escolar está medido de distintas formas en cada país, por lo que no tenemos una cifra global. Los niños y niñas representan el 35% de las víctimas de trata infantil. Esto se da mucho ligado al tema digital, en el que vamos a profundizar posteriormente. Y hasta 300 millones de niños y niñas son víctimas de violencia sexual en línea cada año a nivel mundial, uno de cada ocho. Y esta es una cifra, también vamos a hablar un poco de eso porque el tema del mundo digital es tremendamente importante. Eh, el crecimiento es exponencial cada año de los riesgos que los niños y niñas sufren en Internet, sobre todo hoy con la incorporación de la inteligencia artificial. De los grandes desafíos que tenemos en este tema, y el mundo del deporte hoy está intrínsecamente relacionado, puede salir de la presentación, Alba, porque creo que no tengo más, está intrínsecamente relacionado a lo que pasa en línea. Vamos a hablar un poco más de eso. Nosotros, adultos, separamos lo que pasa en el mundo en línea, lo que pasa en el mundo personal. Para los niños es una sola cosa. Y obviamente, probablemente, la mayoría de sus jugadores y jugadoras tienen una vida en redes sociales y ustedes pueden, y los clubes, las federaciones pueden ser parte de esas vidas y eso puede llevar también a muchos riesgos y esa es una de las razones por las que estamos acá. Lamento asustarlos, lamento traer las malas noticias. En general, mi trabajo está lleno de malas noticias y números que son desafortunados, pero por otra parte me gustaría que en esta conversación miremos el mundo del deporte y específicamente el squash como un factor protector, como una forma también de prevenir violencia. Creo que aquí vamos a conversar dos cosas: cómo nos aseguramos que dentro de nuestro deporte y de la comunidad deportiva garantizamos un ambiente seguro donde protegemos a los niños y niñas de los riesgos que pueden suceder dentro del mundo del deporte, pero también miremos el mundo del deporte como un espacio de prevención para este otro ámbito de riesgos que a lo mejor está fuera de nuestras manos, pero es un factor protector. Eh, sí nos faltó la última slide, perdón, que era por qué el deporte es un factor protector, y aquí escribí algunos apuntes. Obviamente es un factor preventivo porque en la medida que los niños y niñas están realizando un deporte, se disminuye la reducción a la exposición a otros riesgos que ellos puedan tener, pero también desarrollan habilidades socioemocionales que los ayudan a reportar, que ayudan a tener empatía, a manejar los conflictos, a manejar las emociones. También construyen relaciones protectoras, tanto por los vínculos que pueden tener con sus entrenadores, con sus pares, con los adultos, refuerza su autoestima y pertenencia, lo que también ayuda en el reporte, promueve normas sociales no violentas. Cuando hablamos del fair play, premiamos el fair play. Estamos promoviendo normas no violentas, estamos promoviendo la no violencia. Y favorece la inclusión y la cohesión social, sobre todo cuando hablamos de comunidades vulnerables. Por eso, pero eso muy rápidamente, todo esto lo vamos a mandar. Quiero que nos quedemos con ese mensaje de empoderamiento, que estamos ayudando a prevenir y estamos ayudando a proteger a niños y niñas. Alba, por favor, de vuelta para ti para empezar con la guía. Vamos a tener espacio de conversación. Perfecto. Muchísimas gracias, querida Luchita. Como decíamos, cuando revisábamos las cifras, son cifras, y la palabra fue tenebrosas, ¿no? Terroríficas. Y si vamos viendo, pues así es. Entonces creemos, y por eso la importancia de estar con ustedes hoy y dejar esto como un legado que viene a ser la guía institucional de deporte seguro y salvaguarda, porque tenemos la dicha de estar justamente en un sector tan importante como es el deporte. Y desde el deporte hacemos cambios, hacemos incidencia. Y la única forma es que estemos todas las personas con esta información de manera, pues, eh, oficial, y también masiva, ¿no? Que esa es un poco la idea de iniciar estos procesos. Entonces, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna consulta, algo sobre lo que ha presentado Luchita antes de pasar a la siguiente presentación. Adelante, César, por favor. Está el micrófono apagado.
Buenas tardes con todo, gracias Alba. Solo quería hacer una consideración de carácter general. Muchas veces asociamos esta problemática que tiene, pues obviamente, algunos aspectos relacionados con la cultura, con la educación, la parte afectiva, psicológica, sociológica. Bueno, hay una serie de componentes en torno a ello, pero muchas veces creemos que los países pobres, donde hay más necesidad, son más proclives a este tipo de figuras delictivas. Y la realidad es muy diferente, ¿no? Vimos el caso de la gimnasia olímpica en los Estados Unidos, fue un caso aberrante, constantes violaciones, no sé, niveles de complicidad, de falta de regulación. Creo que fue un detonante en el deporte mundial y preocupa esa situación. A veces nuestras realidades son un poco más complicadas desde lo económico, desde lo social, que hay mucha marginación, mucha migración y entendemos que podemos justificar por ahí una problemática social. Pero yo sí quiero fijarme en el caso de los Estados Unidos, porque fue un caso realmente bandera, que creo que fue un detonante para el mundo entero y creo que es una razón más para estar conversando estos temas hoy por hoy. Gracias. Efectivamente, tienes mucha razón de decir que hay un prejuicio con respecto a dónde hay más violencia. Lamentablemente, todos los países del mundo presentan índices de violencia. Y lo que varía es las formas de violencia que son más prominentes en ciertas regiones. Por ejemplo, si nosotros miramos a África, hay mucha violencia contra las niñas en temas de matrimonio infantil y también temas de mutilación genital femenina. Y en los niños, mucha violencia de reclutamiento, conflicto armado, por ejemplo. En América Latina tenemos muchos índices de violencia callejera, tenemos índices de violencia producto de migración, bastante, niños y niñas en movimiento, migrando de un país a otro. El tema de violencia en línea, el tema de violencia digital es transversal en todas las regiones del mundo, en Asia muy prominentemente. En Europa también hay muchos índices de violencia con temas relacionados a la migración, violencia de género, discurso de odio, discriminación, obviamente violencia producto de las guerras y conflictos. Entonces, desafortunadamente, no hay ninguna región o ningún país que se salve, porque varían las formas de violencia. Hace poco nos llegó un estudio de Australia, donde uno de cada dos niños o niñas denunciaba haber sido víctima de bullying y de ciberacoso. En Europa los índices de violencia de explotación sexual infantil en línea se han disparado porque también tienen mayor tecnología para detectar y mayor tecnología, más masificación y democratización de la inteligencia artificial. Entonces, efectivamente hay prejuicios al respecto, pero lamentablemente todos los niños y niñas en todos los países del mundo son víctimas de algún tipo de violencia. Lo que varía son las formas de violencia y la forma en que los gobiernos responden a la violencia. Y con la digitalización, uno de los problemas más fuertes que enfrentamos es que la violencia trasciende fronteras. Un problema que empieza en un país a través de las redes sociales, etcétera, pasa a ser problema en muchos países. Y ahí las legislaciones son distintas y por lo tanto la respuesta es más compleja. Entonces, efectivamente, tienes un muy buen punto, lo refuerzo, pero varían las formas de violencia, más que nada, pero en todas partes. Muchas gracias. Voy a poner Albita, otro. Esteban está levantando la Adelante, mano. por favor, sí, Esteban. bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por organizar, por participar, Alba, Lucha, la verdad que es un honor contar con este panel. Y lo preocupante, sobre todo viendo desde el punto de vista del deporte, es que hay formas de violencia que son bastante más sutiles que las que hemos citado, y que muchas veces pasamos por alto, ¿no es cierto? Y eso es un tema que es realmente bastante preocupante. Hay formas muy sutiles de violencia y nada, que yo sé que ustedes nos van a ayudar justamente a ver cómo manejar ese tipo de formas sutiles de violencia que muchas veces dejamos pasar por justamente la sutileza, ¿no es cierto? Que finalmente hace mucho daño de una manera a corto, mediano, largo plazo. Efectivamente, y eso es una excelente forma también de introducir el trabajo que está haciendo la federación, porque con la guía que Alba va a presentar a continuación, busca mostrar que, o sea, uno, establecer procesos de prevención,
de respuesta, dejar escrito cuáles son las responsabilidades, las áreas de acción y qué podemos hacer como comunidad deportiva también para detectar las cosas sutiles, porque eso es donde muchas veces lo que no se ve, y aquí Alba, me estoy adelantando un poco, Me parece es bien. lo difícil de atacar, lo que no vemos. Si vemos que una niña la están forzando a casarse a los 14 años, es algo que vemos, podemos actuar, pero no vemos sí, lo que puede estar pasando a puertas cerradas en redes sociales. Efectivamente, lo que, por eso, la violencia es oculta y no reportada, no la vemos, es invisible, lo que no significa que no tenga unos efectos para el desarrollo para toda la vida. Muchas gracias. No sé si había alguien más con mano levantada. Estamos. Vamos a iniciar el compartir. Me esperan un segundo, por favor. Lo pongo en modo de presentación. Ahora sí. Entonces, entrando ahora a lo que viene a ser la guía institucional que bien mencionó Luchita y que sé que muchos de ustedes la han revisado, han hecho sus aportes y hemos estado haciendo las consultas también con entidades internacionales. Así que creo que es algo que es muy interesante de poderlo compartir hoy con ustedes y es la guía institucional de deporte seguro y salvaguarda. Le hemos puesto la abreviación de HITS, entonces eso es mucho más fácil a veces y ya uno se puede acordar deporte seguro y salvaguarda, ¿no? En la última parte. Y esto como parte de la gobernanza ética y lo que estábamos hablando, la mitigación de riesgos en el squash sudamericano y obviamente con la Confederación Sudamericana y esperamos que esto pues también sea de utilidad para otras áreas geográficas. Cuando vemos lo que era antes y lo que es ahora, si nos vamos a la parte izquierda, vamos a ver todo lo que era lo tradicional, lo que venimos o veníamos haciendo, ¿no? En cuanto a gestión deportiva. Por ejemplo, el enfocarse exclusivamente en el resultado competitivo inmediato, ¿no? O sea, vamos a mandar a atletas a un campeonato, sí. ¿Cuántas medallas pueden traer? Ah, entonces sí van, ¿no? Entonces, eso creo que era parte de lo que se veía antes, ahora es más integral, pero de todas maneras en la parte tradicional también están esas estructuras ambiguas en las interacciones justamente de personas adultas y de menores, ¿no? O reacciones que a veces se dan, como bien decían, aisladas ante crisis o cuando alguien hace una denuncia y queda debajo del tapete o dentro de una gaveta, ¿no? Entonces, eso era un poco lo tradicional. ¿Qué es lo que se está dando ya en los últimos años? Como bien indicaba César hace un momento, es todo el tema de esta nueva visión con deporte seguro, donde ya estamos hablando de un desarrollo integral, de que ya se habla del bienestar físico, del emocional, y eso es innegociable, ¿no? Y los límites ahora son mucho más claros, son más transparentes en cuanto a las relaciones jerárquicas. Yo creo que todas nuestras entidades donde estamos trabajando, por lo menos en el squash y a nivel Sudamérica, pues como escuchábamos al inicio también, es una maravilla que está todo pues tratando de manejarse en esa claridad. Otro es lo que es la mitigación proactiva y sistémica. Vamos a ver un poco más adelante de estos riesgos invisibles. Y dentro de esto, pues esos escenarios que nos dan que el rendimiento deportivo y esos resultados competitivos no pueden justificar conductas que atenten contra derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, con esta parte, igual, si hay alguien que gusta comentar algo, pero vamos a tener un espacio a posterior, también pueden ir anotando algo que les llama la atención para poderlo compartir. Entonces, con ello, vamos a proceder a la siguiente. Y cuando hablamos de deporte seguro y de salvaguarda, pues tener algunas ideas o por lo menos tratar de uniformar algunos conceptos. Lo interesante es que es el mismo compromiso. El deporte seguro, si que lo queremos ver así, es lo que
es el resultado de lo que se espera lograr, ese entorno humano que logramos o logremos construir. Y más bien la salvaguarda, que está a la izquierda con todos esos mecanismos como reloj, es el camino proactivo de prevención y acción, es el mecanismo. Entonces, la salvaguarda representa todas esas reglas invisibles que garantizan ese espacio visiblemente seguro para llegar al entorno que queremos. Entonces, como estoy con la compartiendo, ahora sí le doy el enter. Adelante, Mientras Luchita. ¿En solamente anterior? yo voy interrumpiendo a Sí, Álvaro. sí. No, da lo mismo cualquiera de los dos, de por qué es tan importante la prevención. ¿Ya? Se ha demostrado que los efectos que tiene la violencia contra los niños y niñas pueden durar toda la vida. Y pueden llegar incluso a terminar con la vida propia, al aislamiento, al autodaño, todas estas cosas que hablamos de que son invisibles pueden terminar en que una persona quiera quitarse la vida. Incluso nosotros, desde mi oficina, hemos elaborado un caso económico de la violencia para convencer a los gobiernos que inviertan en prevención, porque el costo posterior, tanto económico como de desarrollo para un país, es aproximadamente, no sé, 15, 16 veces más alto. Entonces, al final, todos los esfuerzos se concentran en la prevención y lo positivo es que toda forma de violencia, toda, es prevenible. Y obviamente, es que es cosa de pensar también que en el bienestar de niños y niñas y por eso se implementan. Dale, Alba. Muchas gracias. Y también, ahora que hemos vuelto a esta diapositiva, todo eso que decíamos que está en ese espacio que todavía hay que trabajar o hay que aprender, que son estas reglas invisibles, acuérdense siempre de este engranaje de la izquierda, y eso está entrando a la cancha y de la cancha está saliendo también. Entonces, eso para que vayan ustedes viendo y vamos a trabajar un poco esto de los escudos también. Entonces, para poder definir esos mecanismos, cuando hablamos de salvaguarda, estamos entendiendo también de que hay una estructura. Y cuando hablamos de estructura es el conjunto de políticas, de normas, de procedimientos, de acciones que se implementan en este caso por la Confederación Sudamericana. Tuvimos la suerte ya de hacer un pretest y agradecida a varias de las personas que se encuentran acá porque pudimos aprender mucho de la Organización Deportiva Sudamericana o de Sur, de la gente del Comité Olímpico Paraguayo y trabajamos con lo que era y está establecido a nivel del Comité Olímpico Internacional. Entonces, esas políticas, esas normas ya las tenemos en este HITS, que también tiene parte de los procedimientos, ¿no? Del cómo se va a hacer. Ahora, una vez que uno tiene esa estructura que está puesta ahí arriba, pues la idea es de poder accionar, o sea, prevenir, como bien decía Lucha, esa es la parte clave. Porque ya si uno previene, se evita muchos disgustos, muchos problemas que pueden darse. En cuanto a la acción, hay que aprender también a cuándo saber y detectar o responder ante situaciones que pueden ser de abuso, de acoso o de negligencia, ¿no? Y esas muchas veces se las ven todos los deportes, por lo tanto el squash no está exento de ellas, ¿no? Y en cuanto al foco, pues siempre tener ese foco, esa mirada para mitigar cualquier riesgo que afecte la integridad en el ámbito deportivo. En este caso que estamos hablando, protegiendo especialmente a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en la Confederación Sudamericana de Squash también tenemos nuestros códigos de ética, de conducta, que van también a lo que es atletas, a lo que son oficiales y que incluyen también a familiares que están dentro de las canchas. Entonces, estos mecanismos, quiero decirles, no es que solamente es como el para niños y niñas y adolescentes, no, esto está como parte de algo integral. Por eso ese dibujo que ustedes ven y cómo salen estas dendritas hacia muchos lados, ¿no? Entonces, eso también es un arte para poder ir identificando, aclarando, enseñando, capacitando y dejando legado. Ah, perdón, Luchita, no sé si querías decir algo más acá. No, adelante, por favor.
Cuando hablamos de ahora deporte seguro, hemos hablado hace un ratito de lo que es la salvaguarda y decíamos que el deporte seguro es ese resultado, ese entorno deportivo integral que garantiza la protección, el respeto y el bienestar de todas las personas. Pero estamos hablando justamente de ese destino del atleta, ¿no? Entonces, algo que me gusta en esta diapositiva y que si ustedes miran bien es la transparencia, es el vidrio, es identificarnos con que estamos siendo parte de esto y de algo muy bonito. Y dentro de eso el desarrollo holístico, o sea, el garantizar ese bienestar físico, psicológico, social y ver que el resultado competitivo jamás justifica el daño. Entonces, son elementos que si bien lo sabemos, conviene tenerlos también por escrito. En cuanto a la libertad y la equidad, pues el deporte seguro promueve la inclusión y la participación libre de cualquier forma de abuso, acoso, violencia o discriminación. Justo lo que decía Lucha en lo que es la Convención de Derechos de Niño, Niña y Adolescente, pues el derecho a una vida libre de violencias. En cuanto a la transparencia que les decía, los límites claros en las relaciones jerárquicas, y por eso es que nosotros también exigimos mucho a quienes van a ser parte de la Confederación Sudamericana de Squash, cómo está el tema de jerarquía, quién está a cargo de quién, cuando es un campeonato internacional, quién va de delegado o delegada, quién va entrenador. Bueno, y todo esto para erradicar esta asimetría del poder, ¿no? Abusiva. Y en ese sentido, te dejo, Luchita. Gracias. No, aquí solamente hacer una distinción que existe la violencia entre pares, entre niños y niñas, ¿no? Y eso está muy relacionado al acoso escolar, al bullying, a la discriminación, al maltrato, pero está la violencia entre niños y niñas y adultos. Y esa, distintas formas, pero una de las más prominentes es la violencia sexual, obviamente. Entonces, creo que la conversación que hay que tener también es cómo aseguramos que nuestro deporte esté protegido de cualquier forma de violencia entre adultos, niños y niñas dentro del mundo del deporte, y eso pasa por protocolos, por procesos, por capacitaciones, por conocimiento, donde no se den casos en los que un adulto sobrepasa el límite con un niño o una niña. Vamos a hablar sobre todo el tema digital, pero también el detectar cuando la violencia ocurre entre pares. A lo mejor yo adulto no fui responsable, pero puedo ver que algo está sucediendo, y eso pasa obviamente entre las comunidades de niños, niñas y adolescentes. Hacer esa distinción. El tema de la transparencia está muy relacionado a la violencia entre niños, niñas y adultos. En conversaciones con Alba hablamos de la cancha de squash, que es un acuario y que es transparente, pero que muchas veces esas interacciones entre adultos y niñas no siempre van a estar adentro de la cancha. Pueden estar en otros ámbitos. Y lo que busca esta guía también es clarificar cuáles son esas interacciones y cómo las podemos prevenir, pero tener los ojos abiertos a cuando existan formas de violencia que no ocurran dentro de nuestro actuar. Y esa es la que ocurre entre niños y niñas, entre pares. Yo creo que en este diapositiva era todo lo que yo tenía que decir y agregar. No había nada que me falte. Alba, recuérdame si es así. He tenido un Sí, largo viernes, como creo que sí. probablemente todos y todas. Entonces, si vamos viendo esto que estábamos hablando de esta protección del o de la menor como eje transversal, y cuando hablamos sobre todo de campeonatos internacionales o Juegos de Ciclo Olímpico, pues si tenemos como eje transversal la protección del o de la menor, pues tenemos que cuidar tres ámbitos muy especiales, ¿no? Uno es que tenemos que hablar de los espacios de convivencia, los riesgos que se dan, porque no es lo mismo para un entrenador o entrenadora tener a un niño en su país, en su club o en su escuela, que tenerlo fuera del país. Y en esos espacios de convivencia siempre revisar riesgos en hoteles, en entornos cerrados compartidos. Y en ese sentido también, porque estamos hablando de que ese niño o niña, adolescente, pues está aislado del ámbito familiar, tiene una separación temporal de la red de apoyo primaria durante estos torneos internacionales.
Entonces, debemos cuidar también lo que son las asimetrías de poder que pueden darse en este tipo de eventos, sobre todo internacionales, como las dinámicas de obediencia absoluta entre atletas y autoridades adultas. Entonces, si esto está con políticas para prevenir daños, establecer límites jerárquicos e identificar vulnerabilidades, pues tenemos cubiertos todos los pormenores que se deben dar, ¿no? Entonces, esto es un poco los tips que ustedes van a encontrar ya con mayor detalle dentro de lo que es la Guía Institucional de Deporte Seguro y Salvaguarda, la HITS. ¿Luchita? Sí, creo que es súper importante hacer esta distinción de nuestro rol permanente en un espacio seguro, en nuestros países, en nuestro ámbito, y la diferencia que se da en los torneos. Y me encanta que Alba haya identificado estos factores que son gatillantes de situaciones que se van a dar en torneos específicos. Ahora, el tema de la asimetría de poder es muy importante porque un niño o una niña, cuando está en un desbalance de poder, se incrementan aún más el miedo a reportar, el decir algo. Situación hipotética, un adulto que no está dentro de su círculo de confianza, incluso que es alguien que puede ser de otro país, de otra delegación, se acerca a un niño o una niña, la hace sentir incómodo, si ese adulto es un entrenador, es un árbitro, quien sea, es una autoridad dentro del torneo, ese niño o esa niña le va a dar miedo de decir algo. Si digo algo, me pueden castigar, me van a echar la culpa, no me van a dejar competir, y además eso la daña psicológicamente afectando su juego, sin ir más lejos, pensando solamente en la competencia. Pero el tema de la simetría de poder es algo que se repite dentro de las distintas formas de violencia. Y sobre todo en las violencias entre adultos y niños y niñas. También entre la violencia entre pares. Entendemos el bullying, por ejemplo, el acoso escolar o cibernético como acciones repetitivas en el tiempo, que son negativas y hacen daño, pero donde hay un desbalance de poder. Un niño o una niña más grande que uno más pequeño. Un niño o una niña más popular, con más amigos. Un niño o una niña, por ejemplo, sin discapacidad versus alguien con discapacidad. Todas esas cosas las entendemos como desajustes de poder. El poder lo entendemos de manera distinta en distintas formas de violencia. No siempre como un poder asignado, sino que es un poder real. O sea, cuál es el poder que yo ejerzo sobre la otra persona. Y ese finalmente es algo a tener en cuenta y en consideración también en cuando nos encontramos en torneos, no solamente de mi comportamiento con otros jugadores, sino que de lo que yo puedo ver a mi alrededor, de lo que yo puedo ver con otros adultos, con otros niños y niñas. Entonces, tener en cuenta el tema de la asimetría de poder es muy importante porque uno siempre dice, bueno, pero habría dicho algo, o bueno, pero dijo que sí, que el consentimiento entre adultos y niños y niñas no existe, sobre todo por esa asimetría de poder, porque se entiende que una de las personas está en una situación de poder desequilibrada y por lo tanto no tiene la misma agencia para poder hablar. Eso quería solamente destacar y el tema del aislamiento familiar hace que un niño o una niña esté más vulnerable también. Mientras hay más vulnerabilidad, hay mayores opciones, obviamente, de generar daño. Muchas gracias, Luchita. Entonces, con esto podemos ver una cancha aquí al lado derecho, en la parte superior, y vemos la parte invisible de la cancha también hacia abajo, lo que en otros elementos se utiliza como el iceberg, ¿no? Donde vemos que las violencias visibles pues causan daño físico, pero las violencias ocultas destruyen la cultura institucional y la integridad del atleta. Entonces, si vamos viendo entre las variables visibles, lo que uno ve en este tipo de violencias, si bien ya hemos hablado al inicio, pero ahora específico en lo que nosotros estamos en el deporte y en el squash en particular, en la física, por ejemplo, golpes, exposición a condiciones inseguras, el forzar entrenamientos, ignorando lesiones. En cuanto a la violencia colectiva, las burlas públicas, el hostigamiento grupal en espacios compartidos, cuántas veces se ve que hay una barra brava de un lado, ¿no? Y cómo influye esto si es que hay insultos o hay algo y no se para a tiempo. Entonces, esas cosas son las que estamos ya reglamentando y ya las venimos manejando, pero ya ahora con este énfasis en lo que es deporte seguro y salvaguarda. Cuando hablamos de variables ocultas, vemos la psicológica, donde pueden ser todas aquellas que van, por ejemplo, a humillación, manipulación emocional,
el aislamiento deliberado, como bien decía Luchita, hasta de los mismos pares, de los mismos amiguitos y amiguitas, o yo he visto en algunos casos que se va a una charla y se lo olvidan a uno de los chicos. Así por decirlo en el lenguaje más básico, ¿no? Entonces, hasta esos detalles de quedarse un niño sin subir a un taxi, ese tipo de aspectos que parecen tan nimios, pero si pueden ustedes imaginar como esos casos hipotéticos que les estamos dando, ¿no? Entonces, eso también vemos el abuso de poder, que ya acaba de mencionarlo Lucha en la anterior diapositiva también, el uso de la jerarquía para generar esa dependencia, ¿no? El tema que decíamos de la violencia sexual, criminalizado absolutamente, o sea, como bien decía Lucha, no existe consentimiento adulto menor, no hay eso de ella quería que yo la invite, ¿no? O yo lo invite o cosas así. Sobre todo cuando no estamos hablando, y eso lo vamos a retomar después con Lucha también, no estamos hablando de temas afectivos o de amistad, sino de temas que llevan hacia el índole sexual. En la violencia digital, el hostigamiento además es todos los días y todas las horas. Se levanta el niño, la niña, el adolescente y empieza a ver lo que no debe ver dentro de lo que son las redes. Y a veces difusión no consentida de varias imágenes y que pueden pues abatir a la persona, ¿no? En este caso al menor o al adolescente. Negligencia, también tener en cuenta de que estas variables ocultas pueden ser omisión de supervisión, lo que les decía hace un rato, o ignorar signos de agotamiento. Entonces, si bien yo sé que se está trabajando mucho para que los niveles de entrenadores, de oficiales, pues sean los mejores, que las familias sean lo más respetuosas, pero no podemos no decirlo, pues debemos estar siempre conscientes, ¿no? Te cedo la palabra, Luchita. Sí, aquí me voy a detener y vamos a hablar un poco de violencia digital en el mundo digital. Y les voy a voy a hablar un poco más extendido. Si quieres salir de la presentación y después volvemos para que nos veamos las caras, para no Sí estar es. mirando el mismo texto siempre, porque es entendible que no todos y todas estén tan familiarizados con lo que entendemos la violencia en el mundo en línea. Sin embargo, para los niños y las niñas, el mundo digital eso es parte de su vida y es obviamente tremendamente importante como lo pueden asumir. Em, Cuando yo partí trabajando en la violencia en línea, hace ya aproximadamente 10 años, clasificábamos los riesgos en Internet en tres grupos. Lamentablemente hoy día los clasificamos en cinco. Solamente aumentan, no se disminuyen. Estos cinco, hablamos de las cinco C. Esa es la manera para entender. Todos los niños y niñas están en riesgo en Internet solamente por estar en Internet, porque Internet fue diseñado y creado para los adultos, y no solo para los adultos, sino que para un usuario perfecto, en los años 60 como una herramienta de guerra del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y luego se creció, se masificó, y el año 90 se democratizó y se entregó al mundo, sin haber pasado por ningún proceso de ¿y cómo esto lo hacemos seguro para los niños? Nunca se pensó que iba a tener este nivel de uso. Hoy día ya entendemos que todos los niños y niñas están en riesgo y los clasificamos con lo que llamamos la C. Existe un primer grupo que son los riesgos de contenido. Y eso significa que el contenido que un niño o una niña ve en Internet puede ser dañino para su bienestar. Puede ser violento, puede ser sexual, puede ser sangriento, puede incentivar al odio, a la radicalización política. Eso es lo que están mirando, ¿sí? Después están los riesgos de contacto, la segunda C, que es con quién hablo yo, con quién interactúo. Y según con quién interactúe, a qué riesgos puedo estar expuesto. Si estoy interactuando con un adulto desconocido, puedo estar en riesgo de el tráfico infantil, de abuso sexual y de explotación, de estafas, y así corre la lista. Pero se parte de la base de con quién estoy interactuando y hablando. Por eso siempre nosotros apuntamos a que las cuentas de redes sociales de los menores de edad siempre sean privadas, para que no exista la posibilidad de hablar con alguien, con un extraño, que no es la única forma de estar en riesgo, pero es una de las principales. La tercera C, entonces tenemos contenido, tenemos contacto y después tenemos conducta. Y esos son los riesgos que se derivan de cómo yo me comporto en Internet. Soy un niño, una niña. ¿Qué me gusta? ¿A qué le doy like? ¿Qué comento? ¿Qué envío?
y aquí pasa mucho el bullying también entre pares, pero como mi comportamiento me puede exponer a estar en riesgo en Internet. Esos eran los tres grupos cuando yo empecé a trabajar en temas de violencia en línea. Luego se agregó un cuarto grupo, que son los riesgos que no están tan relacionados a nuestro mundo, pero se los voy a contar de todas maneras para entender el aspecto. Y esos son los riesgos de contrato. Y eso es más la relación que yo tengo como usuario con los dueños de los proveedores de servicio, con Mark Zuckerberg de Meta. ¿Sí? Porque los términos y condiciones de las redes sociales hacen que tengan acceso a información privada y que pueda estar en riesgo de que esa información se comparta, que me encuentren, etcétera. Y el quinto grupo se llama cross-cutting, que son cuando existen ciertas conductas que cruzan que cruzan todos los grupos. Ahora, ¿qué hacemos al respecto? No vamos a hacer una conversación que se especialice en esto, pero que es importante entendiendo que nuestros jugadores y jugadoras probablemente todos tienen una vida digital. Probablemente todos comparten fotos, comparten imágenes, comparten sus partidos, comparten su vida y es parte de su vida. No lo privamos. Sí, cierto, sí tomamos ciertas medidas. Por ejemplo, incentivamos a que nuestros jugadores respeten lo que es la minoría de edad. En Internet, la mayoría de las plataformas que niños y niñas utilizan requieren ser o sea, mayor de 13 años. Lamentablemente no cuentan con sistemas de lo que hablamos de verificación de edad. Yo pongo la edad que pongo y Internet me cree, Internet confía en el usuario. No tengo cómo comprobarlo. En Chile, por lo menos, la edad promedio para un teléfono propio es de 10 años, igual que en el resto del mundo y creo que va disminuyendo. Entonces, gran parte de la población infantil no respeta las minorías de edad y tiene cuentas en redes sociales pese a que debiesen tener 13 años. La respuesta que están dando los gobiernos es subamos la edad. Lo que en realidad yo no estoy de acuerdo con esa medida porque finalmente los niños si están mintiendo con una van a mentir con otra. Entonces, ¿por qué digo eso? Para no incentivar a que nuestros jugadores menores de 13 años tengan cuenta en redes sociales, no exigírselo como una condicionante para ser un jugador. Que las cuentas siempre sean privadas, o sea, que una cuenta que sea privada significa que cualquier persona no pueda acceder a ella. El usuario tiene que entregarle permiso para poder ver su información. Siempre las cuentas de los menores de edad, por default ahora las plataformas las están creando privadas, siempre y cuando la edad registrada esté de acuerdo, no sea mentira, obviamente. Entonces nosotros como entrenadores, como supervisores, como adultos responsables, acompañantes, también nos preocupamos de, si sabemos que alguien tiene una vida digital, de preguntar, oye, ¿es privada tu cuenta? Si detectamos que uno de nuestros jugadores tiene una cuenta pública, levantamos la alerta. Tratar de disminuir el uso de fotografías. Eso es muy importante, em, tanto de consentimiento, o sea, no publicar fotos de menores de edad sin su consentimiento, pero también hoy día con la inteligencia artificial, lamentablemente, las fotografías dan para la creación de imágenes. Em, la inteligencia artificial la entendemos como la capacidad que tiene la tecnología para tomar decisiones y aprender. O sea, muy distinto a un bot que yo discuto y tiene unas respuestas preestablecidas a ChatGPT que está entrenado para darme soluciones, para interactuar conmigo y para aprender de mi comportamiento. Lamentablemente, la inteligencia artificial hoy día está siendo muy utilizada para la creación de imágenes, la creación de contenido, imágenes y videos muy frecuentemente de carácter sexual. Han aumentado más de 1000% los reportes de abuso sexual infantil en línea producto de la inteligencia artificial, porque si yo me saco una selfie así, hay programas que pueden desnudarme, hay programas que pueden desnudarme y compartirme, y eso está pasando mucho en menores de edad. Entonces, tener ojo con el tipo de imágenes que se toman durante los torneos, que comparten, que envían, no es responsabilidad solo nuestra, es una responsabilidad compartida y eso es una responsabilidad principalmente de la industria de la tecnología. Pero como adultos acompañantes y responsables, sí podemos alertar, sí podemos cuidar, sí podemos advertir. Eso es lo que podemos hacer. Y no incentivar a estas conductas. Y obviamente siempre tener un discurso no solo de que tu cuenta sea privada, que nos cuidemos en no interactuar con personas que no conocemos, no compartir las contraseñas, pero también incentivar la empatía y el buen trato siempre. Pero eso es como, ahora, ¿por qué lo menciono? Porque obviamente
en cada torneo se transmite, hay streaming, se comparte, los niños y niñas. Yo tengo un hijo que juega squash, tiene cuenta, comparte fotografías, tiene 16 años, obviamente. Tienen una vida digital relacionada al deporte. ¿Cómo nosotros nos aseguramos o tenemos los ojos abiertos para que esa vida digital también sea protegida y no afecte el bienestar de los niños y niñas? Han habido casos donde a través de las cuentas de Instagram de jugadores, otros adultos que están en el mundo del deporte se acercan a esos niños y niñas y empiezan a hablar, a interactuar con ellos. Debiese ser una regla, jamás dentro del mundo como más institucional, deportivo, jamás hablar con un menor de edad a través de su cuenta de redes sociales. Nosotros dentro de mi oficina en Naciones Unidas tenemos una política de salvaguarda y tenemos reglas expresas de la forma como nosotros nos comunicamos con menores de edad. Si yo me comunico con un menor de edad, no lo puedo hacer a través de sus redes sociales, y si lo hago a través de correo electrónico, siempre tengo que tener copiado a otro adulto, parte de mi equipo, e idealmente al adulto responsable de ese niño y niña en su país. Entonces hay ciertas normas que podemos establecer como comunidad deportiva para prevenir ciertos riesgos también. Y decir, ok, en el mundo digital no me comunico con un niño o una niña porque no incentivo tampoco la comunicación privada entre adultos y niños y niñas a través de las cuentas de redes sociales donde no tenemos acceso. No es transparente, es privado, es individual. Es como estar encerrado en un subterráneo, no abierto en la cancha de squash. Eso, quise hacerlo muy rápido porque son muchos temas, pero solamente quizás quedarnos con el mensaje que la vida deportiva hoy tiene un mundo digital paralelo. No lo podemos obviar y no nos preocupamos solo de lo que pasa dentro de la cancha. Si tenemos, también vemos lo que está pasando en el mundo digital relacionado al deporte en la vida de los jugadores y cómo, como federaciones, como clubes, manejamos la identidad digital de los niños y niñas deportistas y los cuidamos. Alba, por favor. Muchas gracias. Justamente en ese sentido, nosotros, pese a algunas resistencias, llamemos así, porque implica más trabajo a veces en un momento que no lo tenemos, ¿no? Y el tiempo es preciado, pero cuando tenemos los campeonatos infanto-juveniles, pues lo que hacemos es enviar a todas las federaciones una hoja donde se da el marco en el cual nosotros vamos a tratar el tema del streaming, por ejemplo, o el tema de las fotografías en podio. Entonces, eso sí lo tenemos que hacer incluso de manera previa para que, como dice Lucha, en lo que es ya las redes privadas y particulares de cada uno o cada una de las atletas, pues sea más un cuidado, un ojo avisor que podemos más bien tener, ¿no? Además de que los padres y madres estén al tanto de qué estamos haciendo en lo que es deporte seguro y salvaguarda. Entonces, con eso vamos a continuar con la presentación. Y justamente entre esos focos críticos, que podemos decir que también es referente a la simetría y al abuso de poder, pues el liderazgo técnico no debe confundirse con control absoluto. Entonces, a veces es otro de los focos que hay que poner atención. Otro riesgo oculto es que muchas veces puede haber que en algunos casos unos entrenadores soliciten interacciones privadas o amistades, como bien decía Lucha, en redes sociales y que estas no son deseadas por el menor y quizás menos por sus padres, madres o guardianes, ¿no? Y eso, como bien decía, es un tema, si bien privado, pero desde lo que es la parte nuestra, tener siempre la precaución de dar este tipo de charlas y si hay alguna denuncia, en el caso de alguien que pasa por esto, pues está todo muy claro, tanto en los códigos de ética que tenemos y ahora con la guía institucional de deporte seguro y salvaguarda. El mandato es que el liderazgo debe ejercerse con distancia profesional. La generación de dependencia emocional es una infracción. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta en esto, ¿no? Para ir cerrando esta parte, la frontera digital, que es lo que decía Lucha, pues estamos viviendo mucha violencia en el mundo digital, lo que decía difusión de imágenes, hostigamiento, contenido alterado con la IA, y esto tiene sus consecuencias psicológicas inmediatas y profundas.
En cuanto al streaming, como les decía, las transmisiones oficiales y fotografías son en zonas de competencia, son actos públicos autorizados y, como digo, incluso firmados, ¿no? Por el padre y madre cuando son menores de edad y que se deben respetar estrictamente por el tema de la dignidad del menor o de la menor. En cuanto al ecosistema de actores, aquí tenemos un eje de coordenadas, si lo vemos así, donde tenemos la autoridad, el nivel de autoridad o de poder que va de bajo a alto, al costado izquierdo, y en la parte de la base que tenemos el grado de vulnerabilidad que se puede dar de bajo a alto. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el nivel de autoridad que estábamos hablando, las familias y acompañantes que normalmente están más alejados, ¿cuál es su rol? El rol es del de soporte emocional, ¿no? Cuando viajan, cuando están ahí, cuando hacen la barra. El mandato de la guía es pues el de respeto. No solamente con su hijo o hija, ¿no? Sino con todo jugador que haya dentro de la competencia. El apoyo siempre positivo. La prohibición de interferir en decisiones técnicas o realizar reprimendas públicas. En cuanto al nivel que va subiendo hacia alto, vemos más bien que el cuerpo técnico y staff pues tienen ese poder. ¿Quiénes están a cargo allá? Justamente quienes están de delegados, de entrenadores, de jefe de campeonato o en cuanto a jefe de arbitraje. Todas esas personas tienen un poder técnico y toma de decisiones. El mandato es liderazgo ético. Y eso estamos trabajando también, como vemos con estas presentaciones, transparencia absoluta y la primacía, perdón, ahí es de salvaguarda. En cuanto al grado de vulnerabilidad que va de bajo a alto, si vemos quiénes son los más vulnerables, los atletas y las atletas menores, porque son sujetos de desarrollo y están bajo presión competitiva. Entonces, el mandato de la HITS es el derecho a vivir libre de violencia. Como bien decíamos, otro de los derechos es el derecho al juego. Otro es, obviamente, también una obligación de jugar limpio, del fair play. Y algo que estamos también trabajando y que me ha sido de gran, digamos, alegría, es ver cómo ya se va dando ese empoderamiento para poder reportar, porque como bien dice Lucha, es tal la disimetría que tenemos en cuanto a poderes que muchas veces sí se da, pero no nos enteramos. Entonces, en este caso también se está preparando y ya tenemos, quizás después les puedo mostrar así rápidamente y si no, igual les vamos a hacer llegar. Estamos trabajando infografías que son más bien para llegar a los y las menores, a los atletas, para que también sepan cuál es la ruta que tienen que seguir, cuántas opciones tienen, que no es solo una. Entonces, todo eso estamos trabajando con imágenes apropiadas para pues los y las deportistas, ¿no? Luchita, ¿algo que quisieras complementar acá? Muy breve, que es, todos estos grupos tienen un grado de responsabilidad en la prevención. Cuando hablamos de, bueno, ¿y quién tiene la responsabilidad de terminar con la violencia contra los niños y niñas? Y todos tienen una responsabilidad. Los gobiernos tienen responsabilidad, la industria, la sociedad civil, la familia, los educadores, los niños y niñas, todos, todas. Y por lo mismo, yo he tenido conversaciones tanto con la Confederación, también con Panam Squash, de empoderar a todos estos grupos con información de cómo y por qué y cuándo reportar, qué hacer, qué no hacer. Y estamos en un proceso, entre comillas, como de educar a nuestra comunidad en salvaguarda y en prevención de violencia. Y como decía Alba, se van a estar preparando infografías y materiales hechos para niños, niñas, para los jugadores, que se pueden presentar en los torneos, que se pueden difundir a través de las federaciones. Idealmente también transmitir información a las familias como ente protector primario y al cuerpo técnico, al staff, a los directivos, a los delegados, que todos y todas tengamos la información suficiente que necesitamos para prevenir actos que atenten contra el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Y eso encuentro que obviamente es un trabajo largo, no es de un día para otro, no es que tenemos esta conversación y esta conversación es parte de eso un poco, tenemos esta conversación y ya estamos, ya está, estamos todos empoderados en prevenir en violencia. Esto va a ser un camino largo y ojalá que las federaciones nacionales se comprometan también a ser parte de estos procesos, porque últimamente va a depender de ustedes que sean los que vayan a transmitir también la información internamente y que podamos llegar tanto a niños y niñas, a familias y a cuerpo técnico y a staff. Gracias, Alba.
Muchas gracias. Y si se dan cuenta, acá tenemos todo un espacio en blanco. Es todos aquellos actores que también están dentro de este ecosistema. Por ejemplo, los medios de comunicación. Por ejemplo, yo tengo entendido, después nos puede corregir también Sergio. Por ejemplo, Panam Squash está solicitando a todos sus entrenadores, entrenadoras o personal adulto que asiste a competencias internacionales que deben tener además aprobado el curso de deporte seguro que se da a nivel online en el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones son las que ya están primando en nuestro deporte y por algo estamos como estamos a nivel de Los Ángeles 2028, ¿no? Como deporte olímpico. Y creo que esto es tan bonito porque nos da opciones para trabajar con muchas más opciones de difundir, ¿no? En cuanto al sistema de alerta, nosotros tenemos, por un lado, como les decía, la observación y la responsabilidad compartida. O sea, toda persona que observe un riesgo tiene el deber inmediato de comunicarlo. O sea, eso es de partida. ¿Dónde está lo nuevo? En lo que les decía yo cuando les mandé el enlace, bienvenidos y bienvenidas como puntos focales de salvaguarda. Creo que todas personas que estamos viendo este tipo de información que se transmite en este curso, por ejemplo, pues después nos puede ayudar porque está presente en todo el torneo, es justamente accesible toda la información, está identificado quién es el punto focal de salvaguarda. Esto se lo hace ahora a partir de lo que es el congresillo técnico, al igual que cuando nombramos a nuestro comité de apoyo en cuanto a ética para todo el actuar de esa semana, pero también se nombrará al punto focal de salvaguarda, una persona que también puede ser para cualquier duda acercarse a esta persona, ¿no? A cualquier tema también acá vemos otros canales que están más abajo que quisiéramos también tener son canales alternativos, justamente por el tema de la fragilidad y la antifragilidad. Entonces, la prohibición de depender de un canal único, no es que solamente el punto focal de salvaguarda que se puso en el Congreso técnico es la persona única a la que hay que ir, sino justamente que las alertas pueden ir a la dirección del campeonato, al director técnico internacional, a las federaciones nacionales y como vamos viendo como embudo, digamos así, justamente la Confederación Sudamericana de Squash tiene el tema de lo que son sus comités técnicos y de apelaciones que les decía, que es este que se nombra durante el campeonato, el CETAC, y tiene una comisión de disciplina, la CDA, que es permanente, es en cualquier momento. Y esa es que tiene también a cargo la protección prioritaria del menor. Y bueno, eso que van recibiendo, pues encantados de apoyar y para eso estamos trabajando. En este curso, agradecida porque justamente los integrantes de esta comisión de disciplina permanente, pues estamos participando también y organizando esto, ¿no? Entonces, eso, Luchita, no sé si tienes algo más acá. Solamente agregar por qué un punto focal de salvaguarda. Porque uno podría decir cualquier cosa, habla con el delegado o habla con el coach. Y se designan puntos focales de salvaguarda, o sea, personas que están designadas para ser quienes reciben cualquier denuncia, comentario, sospecha. Porque ¿qué pasa si es el delegado, el niño o niña quiere hablar en contra del delegado o del coach o de una? Entonces, nosotros sabemos que los mayores casos de violencia entre adultos y niños se dan dentro del círculo de la confianza. Por lo mismo que no se designa que el punto focal de salvaguarda está dentro del círculo de la confianza y por eso establecemos puntos neutrales. No estamos asumiendo que la gente hace cosas, estamos solamente facilitando los procesos de conversación y de apoyo. Nosotros cuando tenemos reuniones con niños y niñas dentro de mi equipo, designamos en cada reunión, cuando hay niños y niñas, les decimos, en esta reunión hay una persona que tiene la responsabilidad de recibir cualquier comentario que ustedes tengan que transmitir, que de algo que les incomodó, que les hace sentir amenazados, presionados, y esa persona es esta. Saluda, ella es, con ella te puedes comunicar, a esta persona le escribes. Por eso es tan importante que sea alguien neutral. Y por eso este como nuevo, puntos focales de salvaguarda, que entiendo que van a variar según la instancia, según el torneo que se deciden grupalmente, pero es una persona designada para recibir a niños y niñas o familias que quieran, que quieran acercarse
por una situación que les incomoda. Gracias. Entonces tenemos en cuanto al alineamiento operativo, cuando hablamos de entrenadores, entrenadoras y staff, pues las conductas esperadas y las líneas rojas innegociables. En cuanto a las conductas esperadas y con el tema de transparencia, actuar como modelos de conducta ética y establecer límites claros. A eso va todo lo que es también nuestra guía, al priorizar la salud física y emocional frente al resultado, mantener transparencia espacial absoluta en intervenciones individuales. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Regla de oro, innegociable también, es no esté el adulto con el menor en un espacio cerrado donde no tiene a otras personas. Directamente eso, a eso se refiere con la transparencia espacial en el espacio donde esté. Cumplir y hacer cumplir la Guía Institucional de Deporte Seguro y Salvaguarda de la Confederación Sudamericana de Squash y ser un referente, todas las personas, todos los entrenadores, entrenadoras, todo el staff en deporte seguro y salvaguarda. Algunas líneas rojas también, la incompatibilidad total, o sea, establecer vínculos afectivos con intención de índole sexual con atletas menores, no, así es innegociable. Está criminalizado, es causal de expulsión. Tampoco hay, después lo puede comentar también Luchita, no hay el, sí, pero no pasó nada, ¿no? Eso no existe, ¿ya? Y justamente por eso trabajamos para que no pase nada. Entonces la respuesta es no pasó nada, no, no va a dar. Entonces, en ese sentido, tampoco se negocia el tema de la normalización del maltrato. A veces se da como normal, por ejemplo, lesiones que deberían ser objeto de tratamiento o humillaciones bajo la excusa de forjar el carácter o cuando a alguien le va mal dentro de cancha y puede que incluso hasta la familia se ponga muy nerviosa con el niño o niña y atente incluso contra su integridad. Dios no quiera, pero se ve que pasa en algunos deportes. Negligencia. No solamente es por un lado normalizar el maltrato, sino por otro lado, el otro peor. Hago de la vista gorda y no he visto nada, que eso es ignorar situaciones de vulnerabilidad de derechos, ignorar las lesiones o darle la espalda porque no pasa nada, pero ya hay algo que te puede estar incomodando y que sabes y tienes que seguir por algo ese instinto. Entonces ahí, Luchita, Cuando a mí me piden a veces hacer charlas a niños y niñas directamente sobre todo violencia digital, y la pregunta es, ¿cuándo decir algo? ¿Cuándo hablo? Eh, y siempre la recomendación es, cualquier cosa que te haría sentir incómodo en la vida análoga, la vida fuera de línea, es momento de hablar. Punto. Una mínima incomodidad ya es suficiente para hablar. Listo. Y a lo mejor no es nada, y a lo mejor es algo grave, pero ya el hecho de sentir incomodidad respecto a una situación es suficiente para decir algo. Y lo de la incompatibilidad total, lo de vínculos afectivos con intención de índole sexual, estuvimos hablando bastante cómo poner esto, porque escuchamos mucho el no pasó nada. Un mensaje que da un cumplido ya es suficiente. O sea, es el límite claro que no se da, o sea, no se hace nada que pueda generar duda ante una situación. Es el prevenir absoluto, no el llegar, no el después con el no pasó nada. Y yo creo que eso es bien, Alba fue muy clara y tajante dentro de la línea roja innegociable. Eso, gracias. gracias. Los escudos institucionales que tenemos o los protocolos en eventos internacionales los hemos graficado en estos tres. El escudo uno con todo lo que es la información obligatoria y accesible. O sea, como les decía, al inicio de cada evento, nuestra organización comunica públicamente el nombre, función y contacto del punto focal de salvaguarda. Entonces, ese es un primer escudo. Otro escudo que puede añadir este apoyo es el diseño de transparencia espacial. Lo que les decía, la alineación de alojamientos, entrenamientos bajo el principio de nunca a solas. Estos temas protegen tanto al menor de abusos como al adulto de falsas acusaciones. Entonces son justamente escudos para todas las personas. Y el tres, diligencia y no omisión. La falta de comunicación formal por parte de un afectado o afectada no exime a las autoridades presentes de ser proactivos o proactivas y de intervenir si detectan vulnerabilidad. No hay que esperar a que venga el niño o niña a hacer la denuncia. Si alguien ya ha visto algo,
Si ven algo que ustedes no permitirían para un familiar de ustedes, para ustedes mismos, para un hijo o hija, y tenemos en el tema de dirigencia, creo que todos y todas son hijos nuestros. Entonces, a cuidarlos. Ese creo que es el tercero, ¿no? Diligencia y no omisión. ¿Algo acá, Luchita? No. En cuanto a la cultura, entonces, del cuidado mutuo, estamos hablando de los atletas, de las atletas, del tema de empoderamiento, que hay que tratar de eso, irlo formando, es un proceso. Si algo te incomoda, como ella, como acabamos de escuchar a Luisa, te incomoda, acércate a un adulto de confianza. No seas cómplice tampoco de hostigamiento grupal, ¿no? Entonces, a veces se da que las barras, por un lado, pues se sienten como una entidad grupal muy poderosa y a veces puede ocasionar complicaciones con menores que estén justamente no dentro de ese grupo grande, ¿no? Entonces, cuidar ese tema, a las familias, el soporte emocional que tienen que dar, el evitar la presión psicológica indebida, respetar el ecosistema de la competencia, es decir, no solamente con respecto a su hijo e hija, sino de todos quienes estamos dentro de ese sistema. Y obviamente, no solamente para los atletas, que lo hemos dicho, el tema del juego justo, sino también ese fair play que hay que concientizar, creo, todavía mucho más a las familias. En cuanto al cuerpo técnico, las prevenciones prácticas que estamos viendo, el revisar normativas, educarse, como les decía, de estos cursos que se dan online, el revisar nuestra HITS continuamente y ser agentes de cambio ético. Entonces, gracias por estar acá. En cuanto a staff dirigentes, lo mismo. Y aquí más duro todavía, la intervención es implacable. O sea, no hay eso de, no te voy a contar porque te vas a enojar, mejor lo vamos a solucionar entre nosotros nomás. O sea, no, no hay eso. No minimizar tampoco señales de maltrato. No, si solo le jaló del cabello, solo le hizo esto o algo así, ¿no? Entonces no hay que minimizar, peor si somos dirigencia, cuando estamos observando. Doblemente, además de hacerlo, peor aún porque somos ejemplo, el garantizar la accesibilidad a los canales de alerta, eso también es parte de nuestra corresponsabilidad y todos y todas juntos hacemos este entorno deportivo seguro que se construye de manera colectiva. La prevención no es tarea de una sola persona, un solo oficial, o un entrenador, o un dirigente, o un padre o madre, sino que es el sistema inmunológico de la Confederación. ¿Algo acá adicional? Si mal no recuerdo, esta era la última slide y si no, Tenemos esta que justamente nos vamos a la reflexión ahora. ok, sí, porque quería cerrar con esta reflexión sobre qué significa ser un factor protector. Distintos espacios pueden constituir riesgo y protección al mismo tiempo. Pensemos en la escuela. La escuela puede ser un lugar donde los niños y niñas están en riesgo de bullying, de violencia entre pares, ¿verdad? De aislamiento social. Sin embargo, es un factor protector, porque la escuela está empoderada para proteger a los niños y niñas, tanto de violencia, si están en la escuela no están en la calle sufriendo violencia. Si son víctimas de violencia en el hogar, en la escuela están protegidos. Los profesores están entrenados para detectar violencia. Entonces se da el equilibrio entre factor de riesgo y factor protector. Y lo mismo pasa en el deporte. El deporte puede ser un factor de riesgo. En la medida que nosotros hacemos vista gorda, como decimos en Chile, no sé si sucede en otros países también, cuando ignoramos ciertas conductas, cuando exponemos a los niños y niñas a estar en situaciones que puedan ser riesgosas, es un factor de riesgo. A mí me gustaría que nos quedemos con el mensaje que estamos construyendo un camino para asegurarnos que sea un factor protector. Es un espacio muy protector el deporte. Están haciendo deporte, no están jugando en línea. Están haciendo deporte, no están en la calle. Están haciendo deporte, están desarrollando habilidades, salud mental, un montón de, yo le digo a mis hijos, que generan un montón de habilidades que esta generación no genera en general. Generan la capacidad de frustrarse, generan el saber perder, generan disciplina, generan perseverancia, generan vida sana, que generan lazos afectivos. Si te preguntan a mí, ¿qué es más el deporte? ¿Factor de riesgo, factor protector? Para mí es infinitamente más factor de riesgo. Perdón, factor protector. En la medida en que tenemos considerar y que sabemos cuáles son los riesgos y de qué tenemos que proteger. Entonces me gustaría que no nos quedemos con el mensaje negativo de todos los riesgos a los que los niños y niñas están expuestos, eh, pero tratar de ver cómo podemos potenciar el factor protector del deporte.
y ser una comunidad que rema hacia el mismo camino para tener, y así vamos a construir deportistas eh, empoderados, sanos, que sigan un camino deportivo. Entonces me gustaría que nos quedemos con eso y obviamente que hagamos también la conversación. Eh, Alba, por favor. Esa era mi última reflexión. Ah, me pusieron los jugadores, sí. Sí, y esta más, antes de irnos a conversar, justamente, en cuanto a la reflexión que decía Luisa, y enseguida voy a tratar de ponerla en el modo de presentación, pues ahora es, ¿qué vamos a hacer quienes estamos acá? ¿Qué nos lleva a reflexionar todo lo que hemos escuchado y qué legado queremos dejar? Entonces, dentro de eso, y para cerrar esta parte y ya pasar a conversar, es la ética como activo estratégico. Creo que esa es la conclusión, donde vemos que la protección integral no es una restricción técnica ni un obstáculo competitivo, es la estructura fundamental que hace sostenible el rendimiento deportivo a largo plazo. Para eso estamos trabajando. No es para hoy, no es para mañana, es para toda la vida. Y dentro de eso, si dejamos estos legados, pues el verdadero éxito deportivo en el squash que nos atañe a nosotros, sudamericano, no se mide únicamente en medallas, sino en la calidad humana, en el entorno seguro que somos capaces de construir. Y esa es la idea por la cual hemos empezado a difundir esto ya desde marzo del 2026. Entonces, con eso dejo de compartir y vamos a quedarnos ya conversando, pero ya a partir de este momento, pues agradecida a las personas que nos acompañan en las redes sociales, que nos están viendo en nuestros canales y vamos a invitarles a una futura capacitación. Vamos a estar haciendo esto cada mes o cada 2 meses, así que estaremos contactándoles.